yo soy Paula, para los que no me conocen. Quisiera hacer un disclaimer rapidísimo antes de comenzar con lo que les voy a decir. Lo que van a escuchar a continuación representa únicamente a esta persona que está aquí hablando frente a este micrófono. Y bueno, habiendo hecho este anuncio parroquial, procederé a contarles esto que la verdad es que a mí me mete mucho ruido y creo que es necesario y fundamental tener espacios para hablar de esto. Bueno, como sabrán, recientemente ha habido muchas polémicas acerca de AMLO y los periodistas y que si Loret y que si Aristegui y tal. Sin embargo, creo yo que es importante empezar con las personas, periodistas que han sido asesinadas y que quizás sus nombres como que no nos suenen mucho. Y esto porque quizás no tienen el micrófono que tiene, por ejemplo, Aristegui o Loret de Mola. Y bueno, siendo así, voy a leer sus nombres. Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Ever López. Y bueno, estos periodistas han sido asesinados en lo que va del año, que como saben, no van muchos meses. Estamos a inicio de año casi, y esto da terror. La verdad es que a mí me indigna mucho. Más porque, por ejemplo, en el caso de Lourdes Maldonado, ella estaba bajo este mecanismo de defensa de periodistas y defensoras y personas defensoras de derechos humanos. Personalmente, ella fue con AMLO y le contó su historia, le contó que llevaba muchos años, 6 años, teniendo problemas legales con Bonilla, que es el exgobernador, y que tenía miedo de perder, o sea, no solo su trabajo, sino también su vida. Y esto me llena a mí de impotencia. Y bueno, estas personas, estos periodistas, como les digo, fueron asesinados. En el caso de Lourdes, creo que hoy ya presentaron como algunos culpables. Sin embargo, de nuevo, se presentan a los culpables, presuntos culpables del asesinato material. Y el hecho de que sean tantos periodistas nos habla de un patrón. No creo que sean casos aislados, por supuesto que no. Y bueno, estos casos que menciono fueron de periodistas que elaboraban y que documentaban situaciones que estaban ocurriendo en estados como Oaxaca, Veracruz, Michoacán. Y son lugares que están reinados, por así decirlo, por la delincuencia organizada, que están marginados, me atrevo a decir, que hay altos índices de pobreza y tal. Sí, creo que no es azar el hecho de que no conozcamos y que no suene mucho estos nombres. Y perdón si se me corta un poco la voz, pero sí. me llena de rabia estos temas. Pero también creo que es importante, como les digo, hablar de esto siempre que se pueda. Y entonces, bueno, les comentaba de estos casos. Hoy justamente una periodista le expresó los nombres de estas personas, de estos periodistas asesinados al presidente en la mañanera. Y él no se inmutó, no expresó nada, no hubo emoción de su parte, ni siquiera como empatía, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque también resulta ser que en una mañanera él se conmovió mucho y estuvo al borde de las lágrimas porque estaban atacando a sus hijos. Y esto, no sé, a mí me parece que es... Entiendo esto de la figura del padre y tal, pero al final es empatía, ¿saben? Al final son vidas. Y sus hijos, digamos que sí. O sea, últimamente han estado mucho en las noticias. Hemos escuchado del caso de su hijo en Houston, que tiene su casa privada y todo con una alberca muy amplia y muy grande. Su terreno y todo.
También su otro hijo que se vinculó con el programa de Sembrando Vida, creo que se llama. Y sí, algunas irregularidades ahí en cuanto a su situación fiscal. y sí, él se conmovió y estuvo al borde de las lágrimas, dijo que los estaban atacando injustamente, que querían manchar al proyecto de la 4T. Se refirió a estos periodistas como mercenarios, golpistas, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso no es todo. También él mismo tiene su apartado o su sección en la mañanera llamado ¿Quién es quién detrás de la mentira? Perdón. Sí, ¿quién es quién detrás de la mentira? Y a mí me parece esto como algo atroz también. Creo yo que es vulnerar a los periodistas directamente. Es un ataque, me parece. Y creo yo que el hecho de que él tenga este espacio en la antena nacional, en el radio también, y que él presente esta sección, me parece que sí, al final es una violación, una vulnerabilidad al derecho a la libertad de expresión. Y bueno, también señaló a Carmen Aristegui como estos golpistas y parte de estos mercenarios, le llama. Y bueno, Aristegui pues se defendió, ¿no? Y creo que este tema es importante, sí, porque Aristegui fue defendida por él mismo a inicio de su sexenio por su reportaje de la Casa Blanca. Y creo yo, esta es mi hipótesis personal, que él esperaba que de alguna manera Aristegui estuviera como agradecida con él. Además de que comparten muchos vínculos con amistades y tal. De hecho, hay una foto donde está Aristegui y Elenita Poniatowska y más personas del ámbito ahí que tienen vínculos con AMLO. Y creo yo que él esperaba cierta... pues que ella reaccionara como con nobleza, como con... sí, un tipo de agradecimiento muy extraño, ¿no? Como si eso ya fuera inmunidad para él. Y sí creo yo que lo ve como una traición. Pero bueno, esa es mi teoría. Regresando a los datos, pues también reaccionó de esta manera AMLO con Loret de Mola. También lo describió de esta manera, de golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también presentó sus ingresos en la mañanera con una diapositiva y toda la cosa. Y bueno, esto también me parece muy, muy grave porque pues Loret de Mola pues no es un personaje de la vida, bueno, más bien, sí es un personaje de la vida pública, pero no es un servidor público. Entonces, pues sí, creo yo que ahí habría que matizar mucho, ¿no? Y bueno, él presentó sus ingresos y dijo que la fuente de esa información había sido los ciudadanos que le habían hecho llegar esa información. Y bueno, resulta ser que pues él decía que Televisa le había pagado quién sabe cuántos millones de dólares y realmente él no había trabajado con Televisa desde algunos años, ¿no? Entonces pues sí, habría que hacer como esas especificaciones. Y bueno, total que él pidió al INAI que transparentara los ingresos de Loret de Mola. Y bueno, pues el papá de Loret de Mola saltó, sacó un video diciendo que pues era una violación a la libertad de su hijo y tal, a la privacidad. Y creo yo que sí, comparto la visión. La verdad creo que es... más allá de su privacidad y tal, pues es un ataque a la libertad de expresión directa. Y es algo muy, muy peligroso, muy peligroso. Ahora, esto quiere decir que soy anti-AMLO y pro Loret de Mola.
no. La respuesta es que no, no, no. No, Loret de Mola me parece un personaje muy nefasto, la verdad. Muy, muy nefasto. Es necesario, o más bien, no creo necesario tener que recordar este hecho con el caso de Cassé. Ay, perdón, mi francés no es muy bueno. Florence Cassé, Florence Cassé. En donde, pues, a través de su noticiario, pues, se presentó este montaje por parte de la policía para aprender a Cassé y bueno, también otras historias de sus reportajes de la guerra, de Irak y tal. Creo yo que sí es un personaje que también tiene sus intereses bien determinados y bien claros. Tiene ahí sus, pues sí, sus claros oscuros, como todos me parece. Entonces sí, no lo estoy defendiendo. O bueno, sí lo estoy defendiendo, aunque no a él como su trayectoria, sino en este caso, en este hecho específico de AMLO, haciendo este ataque hacia la libertad de expresión. Sí, más bien estoy abogando por la libertad de expresión, no por él. Sí. Y bueno, pues solo es eso. Y solo quiero especificar que yo voté por AMLO. Y repito, no es que sea anti-AMLO, solamente estoy siendo... bueno, digamos que estoy reaccionando ante el panorama que yo veo. Y sí, creo que está horrible, muy jodido. Y nada más agregando algo que ya dije, pero quisiera subrayar así con marcador de todos los colores y en mayúsculas, la importancia de los periodistas locales. Como dije iniciando este pequeño espacio, ellos son los que se encargan de documentar todo lo que está pasando en los estados que muchas veces son olvidados, que no se mencionan y que sí, algo que David siempre menciona y que yo estoy de acuerdo es que los chilangos pensamos que somos el centro de todo y no es así. Sí es necesario que volteemos a ver, que volteemos hacia otros estados, que veamos otras realidades y que también pues nos interesemos por ellos. Entonces, pues sí, no olvidarnos de los periodistas locales. Eso es todo. Nos vemos pronto. Adiós.